¿qué tal? ¿Cómo están, señores? Buen día. Pues aquí con el gusto de saludarlos y continuando con nuestro curso, ¿sí? En donde el día de hoy vamos a ver una armadura. Por ahí ya se les dejó algunas armaduras para resolver y para entregar en trabajo por equipo. Sin embargo, esta armadura ahora sí que me la tuve que realizar, porque en algunas de las armaduras que van a manejar se requiere ¿cómo decirles? Que una pequeña variante de la cual no hemos visto. Entonces creo que con esta armadura vamos a ver esa variante, y prácticamente ya, ahora sí, todas las variantes del mundo dentro de este tema ya las habremos tomado, ¿no? Entonces, pues manos a la obra, señores. Pues es el método de los nodos para el análisis de armaduras. Vean ustedes, analicen, son los 9 pasos que hemos estado desarrollando, desde la más básica armadura que hicimos hasta esta, que es la más compleja en grado de aplicación en el mundo de las estructuras. Entonces, pues vamos a empezar, señores. Entonces, pues en el procedimiento, el paso número 1 es identificar la estructura, ¿no? Trátese de lo que se trate: marco, viga, armadura. Entonces, pues vemos que hay varias estructuras que son triangulares básicas. En este caso, para esta armadura tenemos por ahí varios triangulitos, ¿no? Tenemos por ahí 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, tenemos 5 estructuras triangulares básicas. Vemos que los apoyos son un apoyo articulado por ahí, y también tenemos un apoyo móvil, ¿de acuerdo? Entonces, pues existe esa combinación de apoyo articulado y móvil. Ya en automático sabemos que su estabilidad externa va a ser correcta, ¿no? ¿Sí? De arranque. Pero esta es una armadura diferente. Ahorita que estamos en la etapa de identificar, pues para empezar, esta armadura, siempre las armaduras que habíamos visto siempre tenían sus apoyos en los extremos. En este caso, en el apoyo acá donde está esta carga concentrada de 4 toneladas, pues no tenemos, en ese nodo no tenemos apoyo, y eso va a provocar que pues esta armadura tenga un comportamiento diferente. Y es por eso que vuelvo a lo mismo, vi que era la armadura adecuada para poder explicar, pues ahora sí, todas las variantes dentro de las armaduras, y que además van a aplicar dentro de los ejercicios que van a resolver. Entonces, continuando, además, esta armadura es una armadura que por ahí se le llaman tipo grúa, ¿sí? No es propiamente una armadura tipo grúa, pero vaya, por la forma en cómo está concebida y cómo están sus apoyos y cómo está uno de sus extremos, que está en cantilever, pues así se puede llegar a denominar a este tipo de armadura, una armadura tipo grúa. Bien, vamos a continuar. Entonces ya vimos, es una armadura. El paso número 2, pues hay que darle nomenclatura. Y decíamos, la nomenclatura debe de tener alguna clase de lógica, ¿no? Y la lógica que apliqué, pues es empezar desde el extremo, ¿sí? El extremo libre, donde está la carga de 4 toneladas. Y pues hice una numeración consecutiva. Entonces se vale. En algunos otros casos he empezado a enumerar desde los apoyos, desde las mismas reacciones. En este caso no, lo hice bajo otro criterio, para que vean que también se puede llegar a aplicar. Cabe mencionar que esta armadura se van a dar cuenta que gran parte de los lineamientos, de los protocolos, de los postulados que hemos estado llevando,
pues no se van a cumplir. Y es precisamente lo bueno de ver, de hacer esta armadura, ¿no? Entonces vamos a continuar. El siguiente pues es la convención de signos que vamos a adoptar desde el inicio del ejercicio hasta el final, y que no podemos cambiar. Y por si fuera poco, pues va a ser desde el inicio de nuestro curso hasta el final, ¿no? Habíamos dicho que este simbolito se iba a convertir en algo que íbamos a empezar y que íbamos a terminar en el curso con ese simbolito, ¿no? Entonces, pues, la convención de signos es algo igual. Me estoy yendo un poco más rápido, ya no estoy abundando más, porque pues es la tercera armadura que estamos haciendo. Entonces hay algunos pasos que ya son muy obvios, ¿no? El paso número 4 pues es una armadura que tiene es el paso donde tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre, en donde suponemos cómo es que van a ir las fuerzas en las reacciones, ¿sí? Ya por ahí, cuando vimos alguna viga, nos dimos cuenta que no siempre las reacciones van hacia arriba. Hay ocasiones que por los efectos de las cargas, de los momentos, pueden llegar a invertir una fuerza, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues aquí estamos suponiendo. Entonces, el diagrama de cuerpo libre es la representación gráfica de todas las cargas y todas las fuerzas externas, y del supuesto de cómo es que van a trabajar las reacciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos al paso número 5, ¿no? Y es la estabilidad. Entonces, gran parte del éxito de que hayamos identificado el tipo de la estructura, pues es aquí aplicarlo en la estabilidad. Y la estabilidad básicamente va a ser, pues si es una armadura, va a ser interna y externa. Recuerden ustedes bien. ¿Sí? Cuando se trata de armadura, de estructuras triangulares básicas, de n número de estructuras triangulares básicas, entonces tiene interna y externa. Y la interna, como ya sabíamos, la evaluamos a través de esta igualdad, que dice que el número de barras es igual a 2 veces el número de nodos menos el número de ecuaciones de equilibrio. ¿Sí? ¿Cuántas barras tenemos? Bueno, pues vamos a contabilizarlas para ver si estos números que ya tuve aquí son correctos, ¿no? Entonces tenemos por ahí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 barras. Perfecto, tenemos 11 barras. Ahora veamos cuántos nodos tenemos. ¿Sí? Entonces tenemos por ahí un nodo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 nodos. ¿Sí? El número de ecuaciones de equilibrio es suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y y suma de momentos. Son 3. Entonces, pues se da de forma automática esta igualdad. Y pues esto nos indica que internamente es correcta, ¿no? Podemos aplicarla y resolverla a través de la estabilidad de los cuerpos rígidos. Una suma de fuerzas en X, una suma de fuerzas en Y y una suma de momentos, ¿no? Entonces, pues esto nos dice, pero hay que ver también la estabilidad externa. Sin embargo, ya había yo platicado en un inicio que siempre que existe esa combinación entre una articulación y un apoyo móvil, siempre va a ser estable, ¿no? En una estructura. Entonces, pues se convierte en mero protocolo, pero lo tenemos que revisar, ¿sí? Entonces, la estabilidad externa dice que el número de reacciones tiene que ser igual al número de ecuaciones de equilibrio. Si ustedes se dan cuenta, el número de reacciones dentro de mi estructura son 3, ¿no? Está en el momento de que yo le di la nomenclatura al punto G, pues, y ahí estaba la articulación, pues en automático se convierte en GX y GY, son 2. Y en el punto F estaba el apoyo móvil, pues entonces ahí tengo el valor de FY. Las 3 reacciones. Entonces tengo 3 reacciones contra 3 ecuaciones de equilibrio. Suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y y suma de momentos. Se da la igualdad, entonces esto indica que tanto la armadura, tanto internamente y externamente, son estables. Entonces, a través del mundo de las estructuras isostáticas, ¿sí? A través de suma de fuerzas en X, en Y y suma de momentos, voy a poderla resolver. Esto es lo que me indica, este es el indicador
que tenemos, ¿no? Entonces, pues adelante, ¿no? Está dentro de nuestros alcances de esta materia el poderla resolver, y es lo que vamos a realizar, ¿de acuerdo? Entonces viene el siguiente paso, ¿sí? Que son las relaciones geométricas, y aquí ya empezamos a ver una variante importante, ¿sí? Esta variante importante, ¿qué significa? Pues que en los ejercicios que hemos estado realizando siempre encontrábamos que nada más teníamos una sola relación geométrica. En este caso es una armadura que tiene varias relaciones geométricas, y es algo muy parecido a los ejercicios que se les están dando para que resuelvan, ¿no? Entonces, la dinámica es hacer un estudio de la armadura y ver cuántas relaciones geométricas existen, sobre todo atendiendo especialmente a las barras que sean inclinadas. Entonces, pues voy a hacer un escudriño muy rápido. Por ejemplo, aquí tengo una primera relación geométrica. Sí, algo que no se les debe de olvidar es que esa relación geométrica tiene que ser, acuérdense, triángulos rectángulos, ¿sale? Triángulos rectángulos. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar la descomposición de las fuerzas a través de las funciones trigonométricas senos y cosenos. Entonces tienen que ser triángulos rectángulos, no hay más, ¿no? Y aquí tengo el primero. Y curiosamente, ahora lo voy a poner con color rojo, tengo otra relación geométrica, ¿vale? Y esa relación geométrica es igual a la del triángulo amarillo. Lo que pasa es que ahí, si se dan cuenta, hay una proporción, ¿no? De 2,50, en teoría, como está a la mitad, vean, esto estaría a la mitad, entonces estaría a 1,25. Entonces, por ejemplo, si yo hago la del triángulo amarillo, ¿sí? Vendría siendo la relación que se tiene, vendría siendo en X, tengo 6, 3 y 3 son 6, en la altura tengo 2,5, y en el triángulo color rojo, ¿sí? Tengo una base de 3 y tengo una altura que es exactamente a la mitad. ¿Por qué es a la mitad? Porque aquí hay 3 y 3, hay simetría, entonces hay semejanza de triángulos o relación racional entre los triángulos. Entonces la altura tendría que ser 1,25. Entonces, si se dan cuenta, son múltiplos, se trata del mismo tipo de triángulo, y también este triángulo es idéntico a este otro triángulo que es de color azul, ¿vale? Entonces ya estamos hablando de 3 tipos de triángulos, ¿sí? Pero todos tienen la misma relación geométrica, y lo mismo da que yo considere, bueno, obvio, tengo que sacar la raíz, ¿verdad? Porque pues, la relación geométrica siempre involucra o un cateto apuesto o un cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces la hipotenusa tendrá que ser la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora, ¿qué pasa? Tengo que lo mismo me da usar el triángulo con los valores más pequeños o el triángulo con los valores más grandes, ¿sí? O sea, a final de cuentas el valor de 2,25 entre 6 y 1,25 entre 3 da lo mismo. Entonces muchas veces se utilizan los valores más pequeños. ¿Para qué? Pues para que me manejen números más pequeños también, ¿sí? Entonces esto me da números más pequeños, cifras menos escandalosas, y es por eso que muchas veces se relaciona, ¿no? Entonces esta relación geométrica prácticamente está en estos 3 triángulos. Entonces esa primera relación geométrica, ya les había yo comentado, hay que llamarla la relación geométrica 1, y hay que considerarla como tal, ¿no? Entonces hay que manejarlo, que todos estos triangulitos, cuando yo vaya a calcular la descomposición de sus fuerzas, de las barras, tendré que manejar esa relación de triángulos 1. Ahora, hay una relación de triángulos número 2, que es esta, ¿sí? Por ahí hay un triángulo que tiene una base de 2 metros y una altura de 2,5. Entonces, sí es una relación geométrica diferente a la 1, ¿no? Entonces esta la bautizamos como la relación geométrica número 2, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y viene una tercera y última relación geométrica, la voy a colocar con color verde para que la puedan ustedes visualizar.
y esa relación geométrica tiene una base de 2 y una altura de 1.5 metros. Son diferentes, ¿sí? Me dan cocientes diferentes, me dan hipotenusas diferentes. Aquí donde viene una como celda en línea discontinua, eso me representa de forma automática el valor de la hipotenusa, ¿no? Pero sin haber obtenido el valor como tal, ¿sí? Entonces es la raíz de 4225, pues sería la hipotenusa de este triángulo, y así para cada uno de ellos. La parte interesante es que estoy haciendo mis cálculos por separado, ¿sí? De cada una de las relaciones geométricas, y además estoy colocando la referencia, ¿no? ¿Sí? Acuérdense de una frase por ahí que ya he platicado con ustedes, y esa frase dice: la obra de un artista tiene que ser autoexplicable. Entonces, si ustedes colocan la simbología adecuada y las referencias adecuadas, cualquier persona que revise sus cálculos, lo que están haciendo, pues tendrá que entender lo que está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es el paso que se tendría que hacer aquí, ¿no? El estudio de la armadura, las relaciones geométricas, calcular esas relaciones geométricas, obtener los valores de los catetos y de la hipotenusa, pero además referenciarlas. ¿En dónde? En la armadura como tal. Entonces, esto es lo que hacemos en el paso número 6. Si se dan cuenta, este paso no lo habíamos hecho. ¿Por qué? Porque no lo ameritaba la armadura. Sin embargo, ahora sí, entonces lo estamos realizando para que de alguna manera ustedes lo tengan que aplicar en sus ejercicios. Me voy a la siguiente lámina, que es prácticamente lo mismo, nada más que aquí ya estoy haciendo las referencias de los triángulos, de las relaciones geométricas. Entonces, para este triángulo, dentro de este triángulo, pues ya sabemos que las fuerzas inclinadas pues estarán relacionadas a la relación geométrica número 2. Lo mismo en las fuerzas inclinadas, que en este caso es este y este triángulo, pues estarán referenciadas al triángulo número 1. Lo mismo acá. Entonces recuerden, las relaciones geométricas se hacen con respecto a las barras que tienen cierta inclinación, son oblicuas, para poder descomponerla y obtener sus componentes rectangulares. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a continuarle, señores. Pues el siguiente paso, después de haber hecho esta relación geométrica, vean cómo ya de aquí para adelante lo más adecuado es que ya manejemos, puesto que aquí sí van a haber varias relaciones geométricas, pues manejemos esta nomenclatura que le estamos dando, ¿no? De 1, 1, 1, 2, 3, para que exista de alguna manera la referencia y podamos, podamos tener un poco más de control y no nos vayamos a perder a la hora de estar aterrizando números, ¿no? Entonces, pues lo mismo, hay que hacer una suma de calcular las reacciones, ¿verdad? Entonces, tal vez aquí lo más adecuado, ¿sí? Y me voy a adelantar un poquitito, tal vez lo más adecuado aquí hubiera sido ¿no? Voy a copiarlo y lo voy a pegar acá para que exista este antecedente, ¿sí? Entonces lo voy a poner lo hicimos con 16, si no me equivoco. Ahí está. Tal vez el primer paso tendría que haber sido pues lo más fácil que es obtener, ¿no? A ver, permítanme tantito. Lo que pasa es que esta laminita, esta armadura está muy llena de información. Esta armadura no es sencilla, no es sencilla de resolver, pero vaya, ahí está. Vean, lo más adecuado es pues hacerlo más fácil, y recuerden que pues, siempre será pues, los menos términos que existan, para que puedan, en base a lo que dice la tercera ley de Newton, que a toda acción corresponde una reacción, pues precisamente en eso nos basamos. O sea, en toda la armadura, si hacemos una inspección general, nos damos cuenta que no existen fuerzas horizontales, ¿vale? Y si no existen fuerzas horizontales, pues entonces la suma de fuerzas en X tendrá que ser igual con 0. Lo único que existe es una reacción. Entonces, no existen acciones, pues entonces tampoco existirán las reacciones, aunque teóricamente existen por el hecho de que exista una articulación, pero va a valer 0.
Y entonces el primer paso vendría siendo una suma de fuerzas en X, ¿no? Igual con 0. Y en automático pues obtendremos que AX valga 0. Y nuevamente termino diciendo, para que exista, si existe una fuerza horizontal o una componente de una fuerza horizontal, provocarán que exista una reacción en X de la estructura. En este caso, en toda la estructura no hay ninguna fuerza horizontal ni componente horizontal. Entonces, por eso vale 0. ¿De acuerdo? Ya lo habíamos platicado. Es algo muy manejado por parte de nosotros. Voy a borrar esta de aquí. No tiene caso que la borramos. ¿Sale? Bueno, ahí está. Entonces ya tenemos suma de fuerzas en X. Y decíamos que lo más conveniente es utilizar al máximo el concepto de lo que son los momentos flexionantes. ¿Vale? El concepto es fuerza. Un momento es igual a una fuerza por una distancia. Esa distancia tiene que ser perpendicular a la fuerza en cuestión. Entonces muchas veces, como lo hemos estado manejando, muchas veces utilizamos el principio de transmisibilidad de causas y efectos para poder hacer que la fuerza sea franca y podamos vislumbrar bien el vaso de palanca perpendicular. Entonces, y que lo más adecuado era siempre sacar momentos con respecto a las reacciones, porque esto en automático va a provocar que pues, las fuerzas que lleguen, que estén dirigidas o que salgan de ese punto, pues valgan 0, porque en automático sus brazos de palanca valen 0, entonces sus momentos valdrán 0. Entonces, aprovechando esa circunstancia, vamos a hacer una suma de momentos con respecto a este primer punto, ¿no? Para irnos con orden al punto F, ¿vale? Y la secuencia que yo les recomiendo es, con respecto al punto en cuestión, tengamos que ir del punto más alejado hacia la izquierda, perdón, de la derecha hacia el punto en cuestión, o de la izquierda hacia el punto en cuestión, ¿vale? Para esta armadura en especial así tendría que ser. Yo de hecho siempre les decía, hay que empezar de lo más lejano a lo más cercano. Bueno, pues para nos vamos a ajustar y vamos a manejar esta variante. Yo puedo empezar como quiera, pero vaya, es una forma de poder tener un poco de orden, es una forma de poder tener mis cálculos más estructurados, y a la hora de que yo revise podré tener un chance de poder visualizar de forma inmediata el error si es que llegara a existir. ¿De acuerdo? Y también les comenté que era muy adecuado a la hora de que calcule yo momentos, manejar los valores de los brazos de palanca entre corchetes. Lo mismo me da una referencia importante, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a empezar a calcular momentos. Vean cómo el punto en cuestión, que es el punto F, la fuerza más alejada, que es P de 4 toneladas, no está franca. Entonces voy a tener que utilizar el principio de superposición de causas y efectos. La desplazo libremente sobre su misma línea de acción para lograr que esa fuerza sea, sea franca, ¿no? Entonces ya está. El vaso de palanca es franco, ya es de 6 metros. Entonces, ¿qué es lo que me da en automático la fuerza? Pues me dice hacia dónde va a ir el giro, ¿no? Y el giro, si ustedes lo ven, me está dando un giro en el sentido de las manecillas del reloj, y por tal circunstancia el momento considerado tendrá que ser positivo. Aplico el concepto que es una fuerza que es de 4 toneladas y el brazo de palanca que es de 6, ¿de acuerdo? Y ahora lo que resta, pues la siguiente fuerza es esta fuerza que tiene un valor de 2 toneladas y está aplicada en el punto, en el nodo B. Lo mismo, la desplazo sobre su misma línea de acción para lograr que esa fuerza esté franca con respecto al punto en cuestión, es decir, forme un ángulo de 90 grados. Y eso me sirve para poder identificar de forma inmediata hacia dónde va a ser el giro que se está generando. Y ese giro, si ustedes lo ven, va en el sentido de las manecillas del reloj, entonces tendrá que ser también un momento que sea considerado como positivo. Aplico el concepto, fuerza por distancia,
La fuerza es la carga P, que vale 2 toneladas, la distancia vale 3 metros, y listo, ya tengo ese valor considerado, ¿vale? Ahora lo que resta es, ¿cómo se llama? Ya hice ahora sí que de derecha al punto considerado, ahora vámonos de izquierda al punto considerado. Entonces de arranque GX ya la determiné, y esa GX es un rotundo tache, ¿verdad? Vale 0, ¿no? Entonces aquí hay un pequeño error que hay que corregir. La fuerza no es AX, es GX. Entonces ahorita lo corrijo. Entonces vale 0, ¿no? Y GY sí me genera un momento. Entonces nuevamente aplico el principio de superposición de causas-efectos. Traslado esa fuerza sobre su misma línea de acción, ¿de acuerdo? Y dejo que pues, la distancia sea franca, ¿no? Esto en automático me arroja que la dirección del momento, y veo que la dirección del momento sigue siendo positiva, ¿no? ¿Sí? Es positiva porque va en el sentido de la convención de signos que adoptamos. Entonces por eso consideramos que esa fuerza sea también considerada como un momento positivo. Aplico el concepto de momentos, fuerza, que es la incógnita GY, por el brazo de palanca, que es de 2 metros. Listo, señores. Ya está, ya consideré todas las fuerzas, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que resta? Pues identificar cuál es mi incógnita. La incógnita es GY, ¿sí? Tiene un signo positivo, es importante eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues al ser positivo se queda en ese miembro y todos los demás términos los paso al otro miembro con signo contrario. Lo que era más ahora pasa como menos, lo que era más pasa como menos, ¿de acuerdo? 4 por 6 y 2 por 3. A GY la están multiplicando, pues entonces a la hora de que yo despeje y deje solo a GY, pasa dividiendo. Aquí la parte interesante es que me da un valor negativo. Entonces esto significa de que la fuerza que la reacción que estoy considerando de GY no va hacia arriba. Significa de que va hacia abajo, ¿de acuerdo? No significa de que mis cálculos estén mal. Simplemente estas fuerzas que están aplicadas en el nodo A y en el nodo B están generando un momento que ocasionaron que la fuerza, que la reacción GY no trabajara hacia arriba, tenga que trabajar hacia abajo, reaccionando para darle estabilidad y equilibrio a esta estructura, ¿sale? Entonces pues GY va a valer 15 toneladas, pero va a tener que ir hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces corrijo por ahí la nomenclatura que por aquí está expresada. GX mayúscula. Pues hay que esperarnos porque como está en el editor de ecuaciones, el PowerPoint por ahí como que ahí está. Listo, GX. Lo manejé con minúsculas. GX. Ahora sí. Listo. ¿Vale? Entonces ya corregimos esta situación. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una fuerza está considerada en sentido contrario? Pues tengo que hacer un ajuste en el diagrama de cuerpo libre y considerar ahora sí que la fuerza bajo ese sentido, ¿no? No se vale dejarla así, igual. Dices, pues nada más le aplicas el signo negativo. No, tenemos que hacer el ajuste en el diagrama de cuerpo libre, ¿de acuerdo? Porque es un supuesto mal. Y el diagrama de cuerpo libre pues es de alguna manera, estás proponiendo una estructura que debe estar en equilibrio. Y si ya sabes que está trabajando en sentido contrario, tienes que corregirlo, ¿sale? Entonces, pues ahí está ya. La fuerza GY ya está hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, ya sacamos momentos con respecto al punto G. Eso no veo. Al punto F, perdón. Pues ahora vámonos con respecto al punto G. Lo que nos toca es hacer momentos con respecto al punto G. Entonces ahora va a ser con respecto a este punto, ¿no? A ver, antes que nada, ahí está. Con respecto a este punto. Entonces, lo primero es pues eliminar las fuerzas que no van a intervenir, ¿no? En este caso GX pues, de por sí vale 0 y GY pues en el momento de que, aunque tiene un valor, pero como sale del nodo en cuestión, entonces tiene también un valor de 0.
Y aquí nuevamente vamos a aplicar el criterio que hemos estado manejando, del punto más alejado al punto en cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues empezamos, ¿no? Veo que con respecto a este punto, la fuerza que está aplicada en el nodo A ya está franca, ¿verdad? Tiene un brazo de palanca que es perpendicular. Y además, la punta de la flecha me indica el sentido del momento. Y veo que el sentido es contrario a la convención de signos que adoptamos desde un inicio. Entonces, va en la misma dirección que la convención de signos. Entonces, por eso es que el momento se considera como positivo, ¿no? Entonces aplicamos el concepto de momento, fuerza por distancia. La fuerza vale 4 toneladas. El brazo de palanca vale 3 y 3, 6 y 2, son 8 metros. Listo, ya está el primer momento. Igual la fuerza número P, igual con 2 toneladas, va en la misma, tiene un mismo brazo de palanca, véanlo. El brazo de palanca es de 5 metros, ya está franco. Entonces la punta de la flecha me indicará en automático el sentido del momento. Y nuevamente el sentido del momento es positivo porque va en la misma dirección que mi convención de signos. Entonces se considera que tiene un valor de momento positivo, ¿sí? Ahora sí aplico el concepto de momento, fuerza por distancia. La fuerza es de 2 toneladas, la distancia es de 5 metros, ¿de acuerdo? Listo, hemos terminado con ese segundo momento. Ahora vámonos con el momento, pero el de la reacción, ¿verdad? El de la fuerza Fy, ¿de acuerdo? Entonces no está franco, entonces aplico la superposición de causas y efectos, lo traslado sobre su misma línea de acción, ¿sí? La punta de flecha en automático me indica el sentido de ese momento y veo que ese sentido es contrario a las manecillas del reloj, contrario a nuestra convención de signos adoptada. Entonces es por eso que adquiere un valor negativo, ¿verdad? Aplico el concepto como tal, fuerza por distancia. La fuerza vale Fy y la distancia vale de 2 metros. Listo, señores, ya está, hemos calculado de izquierda a derecha todo. Entonces el siguiente paso es, pues, identificar cuál es el valor de mi incógnita. El valor de mi incógnita es Fy por 2. Ahí está mi Fy, ¿no? Es negativa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues la paso al siguiente miembro como positiva, ¿sale? Y todos los demás términos se quedan con el signo tal cual es. Entonces 4 por 8 ahí se queda tal cual es, ¿no? Se queda tal cual es. 4 por 8 como positivo y el otro es también como positivo. 2 por 5, 10. La fuerza que estaba multiplicando, que está multiplicando por 2, ahora pasa dividiendo, ¿no? Y me da ahora sí un valor positivo. Entonces, ¿qué significa? Que el valor de mi fuerza que supuse que va hacia arriba, el de la fuerza en Y, es correcto. Significa de que el supuesto que tengo es correcto y tiene un valor de 25 toneladas y va hacia arriba. ¿De acuerdo? Bien, señores, pues ahí está, ¿no? Hemos terminado las reacciones en X, en Y, de todos los valores. Entonces el siguiente paso pues es realizar una comprobación. Y esa comprobación, pues ya decíamos, la podemos realizar en dos categorías: suma de fuerzas en X o suma de fuerzas en Y. Y cuando hablamos de suma de fuerzas en X, estamos hablando de que exista alguna fuerza horizontal o alguna componente horizontal de fuerza que provoque que reaccione que tenga una reacción, ¿sí? Alguna de las fuerzas de las reacciones, pero no hay. Entonces ahí no podemos hacer una comprobación en X. Entonces en todo caso haremos la comprobación que nada más nos queda, ¿no? Que es la comprobación en Y. Todas las fuerzas, la suma de las cargas tenga que ser igual a la suma de las reacciones. Las cargas, ¿quiénes son? Esta carga de 2 toneladas que va hacia abajo, esta carga de 4 toneladas que va hacia abajo, son todas las que hay. Y las reacciones va a Fy, que va hacia arriba, ¿sí? Y va a Gy, que va hacia abajo. Si realizamos operaciones, la suma de las cargas me da 6 toneladas y la suma de las reacciones me da 21
del valor de FY y 15 del valor de GY, ¿sí? Entonces 21 menos 15, puesto que la fuerza va hacia abajo, me siguen dando los 6. Entonces hemos comprobado los valores de las reacciones de esta estructura. Estamos del otro lado. ¿De acuerdo, señores? Entonces, hasta ahorita los cálculos que hemos realizado, todos son correctos. Bien, señores, pues vamos a continuar, ¿sí? ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues el siguiente paso vendría siendo pues establecer cuál es el nodo de arranque. ¿Con qué nodo voy a empezar? Si voy a empezar con un nodo que sea... ¿voy a empezar internamente o voy a empezar externamente? ¿Con cuál de los dos? Entonces, recuerden ustedes lo que habíamos dicho, ¿no? Cuando empezamos internamente, es que empezamos en un nodo que tiene una reacción, ¿sí? Pero, y cuando empezamos externamente, es cuando empezamos en un nodo diferente a donde no existan reacciones. En las armaduras que realizamos, en algunos casos lo que nos convenía era empezar internamente y era un empate, ¿no? En la reacción izquierda o en la reacción derecha pues me daba la misma posibilidad de empezar por ahí. Sin embargo, por ahí también pudiéramos, en algunas armaduras les puntualicé, también podemos empezar externamente, ¿sí? Entonces empieza por un nodo. Aquí la parte importante es que ¿por dónde empezar? Esa sería la pregunta que tendríamos que hacer. ¿Por dónde empezar? Y la verdad es que tenemos que empezar con un nodo que me tenga la menor cantidad de barras. Y decíamos, para que un nodo se llame nodo, tiene que tener cuando menos 2 barras. Entonces necesariamente tiene que pasar por 2 barras. Y vean cómo aquí en este ejercicio en especial puedo empezar por los dos lados, ¿no? Puedo empezar internamente, puedo empezar con esta reacción que estoy, o este nodo que es el nodo F, porque pues tengo 2 barras, sí, pero internamente aquí, pero acá tengo 3 barras. Entonces internamente será nada más a través del nodo F, pero no del G, ¿va? Si empiezo externamente, en el nodo A aparecen 2 barras. Entonces este es uno de los ejercicios un tanto cuanto diferentes que me permite tomar decisiones tanto interna y externamente, ¿sí? Aquí en este caso puedo empezar con el nodo A, con el nodo F. Los dos tienen dos barras como incógnitas y puedo empezar mis cálculos desde ahí, ¿no? Entonces, pero la parte importante es que si empiezo con otro nodo en especial, pues aquí tengo 3 barras, ¿no? ¿Sí? Ahí tengo 3 barras. Si empiezo con pues tengo 3, 4. Aquí tengo 3. Y aquí no se diga, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces hay mucha diferencia entre empezar con cualquier nodo a empezar con este. Entonces los nodos puede ser el nodo A o el nodo F, ¿sale? Para esta ocasión, para poder cambiar un poquitito los procedimientos que hemos estado realizando, voy a empezar con el nodo A. Y además pues por ahí empecé yo a resolver esta estructura, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, no empecé a darle nomenclatura a la estructura. Entonces vamos a empezar con el nodo A. Va a ser el caso en donde voy a empezar externamente a resolver la armadura. ¿De acuerdo? Entonces el nodo de arranque, en base a todas estas conjeturas que acabo de mostrarles, vamos a empezar con el nodo A. ¿De acuerdo? Entonces, pues el siguiente paso, ¿cuál sería? Pues ahora sí que lo que hemos estado viniendo haciendo, ¿eh? Pero aquí hay una variante importante. Las armaduras que hemos estado realizando siempre tenían sus apoyos en los extremos, y de esa manera hacemos una inferencia en que la cuerda inferior iba a trabajar siempre a tensión
y la cuerda superior iba a trabajar a compresión. Sin embargo, en esta armadura donde no tiene un apoyo en el extremo, dadas las características que va a tener esta armadura, de que va a ser una armadura en voladizo, una armadura tipo grúa, pues va a provocar, ahora sí que si nosotros estamos hablando de una analogía de la armadura con la viga, pues esta armadura también se va a comportar como una viga, pero una viga en voladizo, como es el caso de lo que estamos viendo acá. Voy a hacer un pequeño acercamiento para que lo puedan ustedes visualizar. Ahí está. Entonces vean cómo la armadura, por el mismo peso propio y por las cargas que de alguna manera están accionando en ella, arriba se suscitan tensiones y en la parte inferior se presentan compresiones. Entonces ahora va a cambiar la ecuación. Nosotros habíamos dicho en el caso de las armaduras, las primeras dos resueltas y la gran mayoría de los casos, que la cuerda inferior siempre iba a trabajar a tensión y la cuerda superior siempre iba a trabajar a compresión. Bueno, para esta armadura en específico se invierten las circunstancias, por lo que les acabo de explicar. Ahora la cuerda superior, que vendría siendo todo esto, voy a plasmarlo con color rojo. Esta es la cuerda superior y va a trabajar todas estas a tensión. Y la cuerda inferior, que vendrían siendo todas estas de aquí, trabajarán a compresión. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí nuevamente vuelvo a decir un dicho: hoy como hoy y mañana como mañana. Y el hoy como hoy es que esta armadura hay que considerar que el modo de trabajo de esta armadura va a ser a través de una analogía entre la armadura y la viga, como si fuera una viga en cantilever. Bueno, hechas estas aclaraciones, pues lo único que resta es pues empezar, ¿no? Como voy a empezar con el nodo A, ese va a ser mi nodo de arranque, pues ahora sí a hacer las conjeturas correspondientes, ¿no? Entonces, el primer paso es colocar el nodo A y todos los nodos que le son vecinos. Los nodos que son vecinos es el nodo B y el nodo C. Vean, aquí está la armadura, el contexto general de la armadura. Entonces pongo el nodo A y el nodo C y el nodo D. Pongo los nodos vecinos que conectan al nodo A, obviamente. Recuerden, el nodo en cuestión, el nodo que voy a estar atacando, que voy a estar resolviendo, es el nodo en cuestión es el único que puede tener ya sean cargas externas o acciones o fuerzas de reacción. Los otros nodos, en este caso el nodo B y el nodo C, aunque el nodo B, veanlo, tiene una carga, no la tengo que considerar. Nada más las fuerzas que están en el nodo en cuestión. Listo, señores. Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? Pues ese nodo lo tenemos que equilibrar, darle equilibrio. Recuerden que una armadura es una estructura que está en equilibrio de forma general, ¿sí? Estoy hablando de sus reacciones con las fuerzas. Está en equilibrio cada uno de los nodos, y además están en equilibrio todos los nodos, y además están en equilibrio todas las barras. Entonces, pues vamos a empezar. Ya tenemos el primer aspecto. Ya vimos que están en equilibrio las reacciones con respecto a las cargas. Ahora vamos a calcular el equilibrio de cada nodo y luego el equilibrio que guardan con respecto a todas las barras. Entonces, en ese sentido, pues vamos y aquí la cuestión es: esta es cuerda superior y cuerda inferior. Entonces, cuerda superior y cuerda inferior, puedo hacer uso de la analogía de la armadura, ¿no? Y para este caso esto es cuerda superior y de acuerdo a esto tiene que trabajar a tensión. Entonces aquí lo adecuado es que esto salga del nodo, ¿verdad? Y como estamos haciendo un supuesto, tendría que ser hueco. Y lo mismo, esto trabaja con presión, ¿sí? La cuerda inferior trabaja con presión, entonces esta tendría que ir hacia el nodo, ¿verdad? Habíamos dicho que cuando sale del nodo es tensión y cuando llega al nodo es compresión en el método de los nodos. Entonces, pues ya está, señores. Ahora,
¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es una pequeña, un pequeño checklist, ¿cómo decirles? Empírico, ¿no? En donde digo, bueno, hay una fuerza hacia abajo, tiene que haber una fuerza hacia arriba para que esto esté en equilibrio. Y esta componente me la da. Ahora, hay una fuerza hacia la derecha. Entonces, con respecto a la barra AC, hay una fuerza hacia la izquierda, hay una componente hacia la izquierda. Entonces, aquí está más que claro que este nodo está en equilibrio. Vamos a ver si es cierto, ¿no? ¿Sí? Entonces, el equilibrio lo acabamos de hacer ahorita de forma empírica y finalmente la solución aquí está, ¿sale? Lo que habíamos dicho, esto trabaja tensión, ¿sí? Por la analogía de la armadura, pues sale del nodo. Y esto trabaja con presión, ¿sale? Llega al nodo. Listo, ya está, señores. Hemos hecho ese pequeño ajuste, ¿no? Ahora, aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué me conviene hacer? ¿Una suma de fuerzas en X o una suma de fuerzas en Y? ¿Sí? Si yo hago una suma de fuerzas en X, ¿cuántas incógnitas tengo? Si se dan cuenta, aquí hay una componente que va hacia la izquierda y hay una fuerza ortogonal hacia la derecha. Entonces, en automático, ¿qué es? Pues que tengo dos incógnitas, ¿no? Entonces, si hago una suma de fuerzas en X, tengo dos incógnitas. Si hago una suma de fuerzas en Y, tendré esta. En Y, esta no es incógnita, este es un valor conocido. ¿Sí? Esta de aquí no juega. ¿Sí? Voy a hacerlo un poco más grande para que se den. Ahí está. No juega porque es una fuerza horizontal. Pero aquí sí hay una fuerza que va hacia arriba. ¿Sí? Entonces, esa fuerza que va hacia arriba sería nada más una sola incógnita. Entonces, sería una sola incógnita, si fuera el caso. Entonces, ¿con cuál empiezo? Pues haciendo una suma de fuerzas en Y. ¿De acuerdo? Y eso es precisamente lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Una suma de fuerzas en Y. ¿Vale? Y entonces, pues manos a la obra. Vendría siendo ¿qué cosa, señores? Para empezar, este nodo está con una geometría de 1, ¿verdad? Entonces tendré que utilizar la relación geométrica de 1. ¿Vale? Entonces, suma de fuerzas en Y vendría siendo este valor que va hacia abajo y va contrario a la convención de signos que hemos adoptado. Entonces sería un valor negativo de menos 4 toneladas. ¿De acuerdo? ¿Sale? Entonces sería de menos 4 toneladas ese valor. ¿Sí? Y en negativo. Y después viene una fuerza que es ortogonal que va hacia arriba. Y esa fuerza que va hacia arriba, pues en automático tiene un valor que es positivo. Aquí lo vemos, ¿no? Y es obvio, como es una componente en Y, tendríamos que involucrar el valor correspondiente a la componente en Y sobre el valor de la hipotenusa. Vendría siendo 250 entre 42,25. Y es precisamente lo que aparece aquí. ¿De quién? Pues del valor de AC. Ahí está. Listo, señores, hemos acabado. El siguiente paso es ver cuál es el valor de mi incógnita. No está más que claro que este es el valor de mi incógnita. ¿Vale? AC es el valor por el cual yo voy. Lo despejo. Es importante ver qué signo tiene, es positivo. Entonces todo lo demás pasa al siguiente miembro con signo contrario, ¿no? Con signo contrario. Sí, en este caso sería más este único término. Y listo. Lo paso al siguiente miembro como 4. De menos pasa más. Lo que estaba dividiendo pasa multiplicando. Lo que estaba multiplicando pasa dividiendo. Y me da un valor de 10.40 toneladas. Esto, señores, tiene un valor positivo. Entonces, ¿qué significa? Que el valor de AC lo supuse de forma adecuada. Es decir, que trabaja a tensión. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, AC vale 10.40 toneladas y trabaja a tensión. Listo, señores. Ahora vámonos con el siguiente. Empezamos con una suma de fuerzas en Y, si ustedes recuerdan bien. Pues ahora hay que hablar, suma de fuerzas en X, ¿no? Antes de pasar a cualquier otra cosa. Entonces,
pues lo primero tal vez sea saber qué eliminamos, ¿no? Esta fuerza se puede eliminar, sí, porque es vertical y vamos a hacer una suma de fuerzas en X, ¿no? Entonces, lo único que juega es el valor de AC, que ya lo calculé en un paso anterior y que vale 10.40 y trabaja tensión, y el valor que estoy suponiendo que trabaja compresión de AB, ¿sale? Entonces, manos a la obra. El valor de AB va hacia la derecha, ¿sí? Como estamos haciendo una suma de fuerzas, entonces en automático se considera que es un valor positivo, el valor de AB, y es mi incógnita, ¿verdad? Y luego la fuerza que va de izquierda, la fuerza que va de la componente de la fuerza AC que va hacia la izquierda, entonces tiene un valor que es negativo. La fuerza AC, que es un valor que ya calculamos, vale 10.40. Y en automático, señores, como estamos hablando de la geometría número 1, vean, el nodo está en la geometría número 1, entonces esto tendría que ser, ¿sí? Pero ahora con respecto a X, entonces con respecto a X es el valor correspondiente a X sobre el valor de la hipotenusa, sería 6 entre la raíz de 42.25, ¿de acuerdo? Listo. Determino cuál es el valor de mi incógnita. En este caso vendría siendo el valor de AB. Es el valor que yo necesito encontrar. Veo que tiene un valor positivo. Entonces todo lo demás lo paso al siguiente miembro, ¿sí? Con signo contrario, ¿no? ¿Sí? El que resulte, más o menos. En este caso es un solo término, tendría que ser más, ¿no? Listo. Lo despejo, ¿sí? Me queda... Sustituyo el valor que ya habíamos calculado en el nodo anterior, en el paso anterior, y me queda 10.40 por 6 entre la raíz de 42.25, me da 9.60 toneladas. Entonces es correcto, ¿vale? AB me da de 9. Y es a compresión. Entonces aquí queda comprobado en automático que sí, efectivamente, en una viga en cantilever la cuerda inferior trabaja a tensión y a compresión, ¿sí? Y y la cuerda superior trabaja a tensión, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Entonces, listo, señores, pues ya está, ¿vale? Listo, señores. Entonces, hemos terminado este primer nodo, ¿vale? Entonces, va haciendo un recuento de todo este sistema. Bueno, pues tengo yo aquí este nodo y he calculado estas dos barras, ¿vale? Y entonces, ¿con qué nodo me sigo? Si me sigo con C, ¿sí? ¿Cuántas incógnitas tengo? Tengo 3. Esta barra, esta otra barra y esta otra barra. Sin embargo, si me sigo con el nodo B, tengo yo nada más 1 y 2 incógnitas, ¿vale? Entonces, lo adecuado es que el nodo pivote, el siguiente nodo que tengamos que realizar, tenga que ser el nodo B, porque tiene una menor cantidad de incógnitas. Vamos a ver qué fue lo que se decidió en la estructura. Efectivamente, fue el nodo B, ¿de acuerdo? Y lo mismo, señores. Ya tengo el nodo B, entonces pongo el nodo B. Recuerden que el nodo en cuestión ahora va a ser el nodo B. Es el único que tiene, al cual le puedo aplicar fuerzas externas y reacciones. Y B tiene esa fuerza externa. Y además pongo los nodos que le son vecinos, no con sus fuerzas, nada más los nodos, ¿vale? El siguiente paso tendría que ser, pues considerar los valores que ya hemos calculado. Por ejemplo, para esta fuerza la calculamos en el paso anterior y quedamos que trabajaba con presión, ¿verdad? En la cuerda inferior. Y entonces, como ya la calculamos, le ponemos una flechita de color negra, ¿no? Y el siguiente paso, pues, es hacer un juego mental para poderle dar el equilibrio, un equilibrio empírico a ese nodo, ¿no? Entonces digo, bueno, ya quedamos, esto sigue siendo la cuerda inferior y de acuerdo a la analogía de la armadura, esto trabaja con presión, ¿vale? Entonces en X ya está, fíjense, en X ya está equilibrado.
algo que va hacia la izquierda, algo que va hacia la derecha, ya está. Ahora viene una fuerza hacia abajo, entonces no hay más. Esta fuerza de aquí tiene que ir hacia arriba para que finalmente esté equilibrado este nodo, ¿vale? Entonces, listo, señores, hemos hecho el equilibrio empírico de este nodo. Relativamente fue fácil, ¿vale? ¿Sí? Son fuerzas ortogonales. Entonces, en automático, pues ya sabemos que este va a ser igual a este valor y este va a ser valor al de acá, ¿verdad? Entonces, en teoría, así tendría que ser. Entonces, listo, vamos a manos a la obra. Esto fue el primer esbozo. Vamos a ver qué pasa en el segundo. Listo, señores, ya está exactamente como lo planeamos, ¿no? Hacia abajo, hacia arriba. Llega el nodo. Listo, pues ahora, ¿qué es lo que me conviene? ¿Sí? Entonces, si hago una suma de fuerzas en X, ¿sí? Sería el siguiente paso. ¿Qué es lo que me conviene? Una suma de fuerzas en X, tengo una incógnita. Ya es opción. El hecho de que aparezca con una, ya está. Empiezo por ahí. Y si hago una suma de fuerzas en Y, ¿cuántas me aparecen? Igual, una. Perfecto. Esto indica que de alguna manera yo puedo empezar con suma de fuerzas en X o con una suma de fuerzas en Y. Entonces, pues como da lo mismo, pues vamos a empezar con orden, ¿no? Vamos a empezar con una suma de fuerzas en X. Hago esa suma de fuerzas en X y en automático sería igual a ¿qué? En X vendría siendo igual al valor de BE, que es el valor incógnito. BE va hacia la derecha, va en la misma dirección que mi convención de signos, entonces tiene un valor, ¿sí?, positivo, ¿sí?, y es ortogonal, no tiene ninguna descomposición alguna. Y luego viene la fuerza AB, que fue un valor obtenido anteriormente, es un valor negativo, ¿vale? Entonces sería menos AB, ¿sale? No hay más. ¿Por qué? Porque este valor de aquí, pues no juega, ¿verdad? ¿Sale? No juega, es vertical, ni este de acá. Entonces nada más serían esas dos. Listo. Determino cuál es el valor de mi incógnita, ¿sale? Mi incógnita, si se dan cuenta, es el valor de BE. Listo. Despejo BE. Y resulta que BE va a ser igual, ¿sí?, es positivo, ¿verdad? Entonces AB pasa como con signo contrario. Y AB además tiene un valor que ya lo calculamos, es de 960. Entonces también BE tendrá ese mismo valor y trabajará de igual manera a compresión. ¿Estamos de acuerdo? Me da un valor positivo. Entonces ya tengo en automático este primer valor, ¿de acuerdo? El de BE. Y tiene el mismo valor. Entonces estamos comprobando todo lo que habíamos dicho, ¿no? ¿Vale? Ahora vámonos con una suma de fuerzas en Y en el siguiente punto. ¿De acuerdo? Nos vamos al siguiente punto con una suma de fuerzas en Y. Y ¿qué fuerzas son las que trabajan? Pues primero empezaría, pues, ¿qué es lo que no trabaja, ¿no? Para eliminarlo mentalmente. Son estas dos las que no trabajan. Entonces nada más vendría siendo la fuerza BC y la carga de 2 toneladas. Hago una suma de fuerzas en Y, entonces BC va hacia arriba, entonces trabaja con signo positivo, de acuerdo a nuestra convención de signos, ¿de acuerdo? Y el valor de 2 toneladas de la carga P va hacia abajo, entonces se considera como un valor de menos 2 toneladas, ¿de acuerdo? Entonces determino cuál es el valor de mi incógnita. El valor de mi incógnita es el valor de BC y es positivo. Entonces todo lo demás lo paso al siguiente miembro con signo contrario, ¿sale? Y ahí está, ¿sale? Ya tengo el valor, me da igual de 2 toneladas y también trabaja tensión. Entonces aquí se dio lo que desde un inicio manejamos, ¿no? Entonces me da positivo, significa que también trabaja tensión. Listo, señores, hemos terminado este segundo nodo, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo una recapitulación de estas cosas, resulta que nosotros vamos a ¿cómo se llama? Ya elaboramos este nodo, ¿sí? Que tiene estas dos, a ver, déjenme, y calculamos estas dos reacciones en automático, estas dos cargas, perdón, estas dos barras. Después elegimos entre B y C y elegimos a B porque era el que tenía menos cantidad de incógnitas, ¿no? Entonces ahora el siguiente paso, ¿qué elijo? ¿Del E o el C? Si elijo el E, tengo 1, 2, 3,
4 incógnitas. Wow, se convierte en un caos, ¿no? Eso no lo puedo resolver. Pero si elijo el punto C, ahora las fuerzas que yo pudiera calcular son estas dos, ¿no? Son 2. Entonces, pues no hay más, señores. Lo que me conviene es seguir o agarrar como nodo pivote al nodo C, porque es el que tiene menor cantidad de barras. Entonces, el nodo C es el siguiente punto ahí, y ahí está, lo estamos manejando. ¿De acuerdo? Ya tenemos el nodo C. Son 2 barras. Bueno, de arranque, señores, hay que saber identificar. Este nodo nos va a causar mucho problema. ¿Por qué? Porque son 2 barras, pero las 2 barras están inclinadas. ¿Sí? Entonces, esto en automático no hay forma de poder equilibrar este nodo. Aquí, empíricamente hablando, no lo puedo hacer. Podría acercarme a través de los conceptos de la analogía de la armadura, pero vean ustedes lo que resulta. A través de la analogía de la armadura, esto es la cuerda superior, trabaja a tensión, entonces pues sale del nodo, ya está. Entonces, no, pues ya está resuelto, ¿no? Ya la armamos. Sí, pero ahora esta fuerza, ¿qué onda? ¿Cómo la considero? El problema es que esta fuerza va hacia abajo. A ver, vamos a ver, aquí está. Esta va hacia abajo, entonces aquí hay una componente que va hacia abajo. Sí, pero aquí hay una componente que va hacia arriba. Entonces, gol. Y esta, ¿irá hacia arriba o irá hacia abajo? El problema es que estas dos, de alguna manera, en lo que hemos estado haciendo, en la dinámica que hemos estado manejando, estas 2 fuerzas, yo podía contrastarlas con respecto a una tercera. Pero en este caso, esta pueden ir, las dos pueden ir hacia arriba, o una de ellas puede, o esta puede ir hacia abajo. Entonces tengo 2 incógnitas con componentes. Entonces no hay forma de poder hacer un equilibrio total de este nodo. ¿Sí? Sin embargo, pues puedo utilizar un argumento, ¿no? Entonces, ya lo habíamos dicho, esto trabaja tensión. Y ese argumento, ¿cuál es? Bueno, yo puedo suponer cómo es que se va a presentar esa carga. ¿Sí? Diciendo, bueno, pues si esto va para arriba, pues yo también voy a considerar que esto va para arriba para que esta, junto con esta, contrarresten a estas 2 que van hacia abajo. Ese es el supuesto que estoy manejando. Pero de que se pueda comprobar, no hay forma. O sea, ¿por qué? Porque esta, en teoría, va hacia arriba. Pero a lo mejor esta es una fuerza muy grande que contrarresta estas 3 a la vez. Entonces nos quitamos de broncas. En este caso voy a suponer la que va a compresión, ¿sí? Pero bien, también la pude ver considerada tensión. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si la supongo mal, pues me va a dar un valor negativo. Entonces este nodo de arranque ya se está convirtiendo en un problema, ¿sí? Porque no hay forma de tener la certeza de que, ¿sabes qué? Esto trabaja esto trabaja a compresión. No estoy definiendo así al 100% de que ese nodo esté trabajando así. Entonces, lo primero que hago es, pues primero que nada, lo que pueda yo conocer y lo que yo tenga certeza. En este caso es que la cuerda superior trabaje a tensión. Lo otro, pues lo supongo, ni hablar, no queda de otra, ¿no? Y decíamos, siempre que haya montantes o diagonales, nos van a ocasionar eso, ¿no? De que no tengamos certeza de cómo es que trabajan. Ahora, por ejemplo, me voy a adelantar un poquitito. Está bien, pensamos que aquí ya está resuelto esto. Ahora, ¿qué es lo que me conviene? ¿Una suma de fuerzas en X o una suma de fuerzas en Y? Si hago una suma de fuerzas en X, esto me ocasiona 2 incógnitas. Y si hago una suma de fuerzas en Y, esto también me ocasiona 2 incógnitas. Vean, porque tengo dos fuerzas, ¿sí? Tanto en X como en Y.
Entonces, el motivo del que por qué hicimos esta tercera armadura es precisamente por esto. Esta es una variante que no se nos había presentado en las anteriores armaduras y que se les van a presentar en las armaduras que van a realizar de tarea, ¿vale? Es decir, en un nodo, cuando yo sume fuerzas en X y en Y, se me van a presentar dos incógnitas. Y además en un nodo donde no tengo la certeza de poder realizar el equilibrio empírico, ¿vale? Entonces, pues, he aquí. Vean lo que estamos manejando. Diferentes geometrías, diferentes comportamientos de la analogía de la armadura. Y además, diferentes formas de poder resolver el equilibrio en ese nodo. Entonces, es por eso que vimos esta tercera armadura, ¿no? Dentro de nuestros cálculos, dentro de nuestro programa de trabajo. Entonces, pues, ni hablar. Hago este equilibrio, les vuelvo a repetir, ¿me puedo equivocar? Sí, me da un valor negativo por ahí, pero pues se puede corregir a través de la misma dinámica que ya hemos estado trabajando. Entonces, el siguiente paso, ¿qué me conviene? Una suma de fuerzas en X o en Y, lo que ya habíamos planteado. ¿Sí? Si hago una suma de fuerzas en X, tengo dos incógnitas, porque hay dos componentes en X. Y si hago una suma de fuerzas en Y, pues también tengo dos incógnitas, porque tengo dos componentes. Entonces, hay empate, pues ni hablar. Cuando hay empate, pues empiezo con orden. Bueno, suma de fuerzas en X va primero. Ahí está, suma de fuerzas en X. Y entonces vendría siendo, primero que nada, pues elimino lo que de alguna manera no pueda llegar a jugar, ¿no? En este caso, en X no juega esta barra, entonces no juegan estas tres. Entonces vendría siendo el valor de AC, que va hacia la derecha. Lo estoy colocando en color azul. Uy, perdón. Esto de repente nos desespera, pero ni hablar. La buena voluntad ahí está. Va hacia la derecha, entonces, de esta componente, entonces por eso se considera que es positiva, ¿verdad? El valor de AC. Y vean nuevamente, estas barras en cuestión, todas obedecen a que están en la relación geométrica número 1. Entonces, como estoy en X, voy a considerar la relación geométrica en X sobre la hipotenusa de todas las barras que están inclinadas. Entonces, sería 6 sobre la raíz de 42,25. Ese sería el dato del valor de AC. Y luego viene una fuerza que va hacia la izquierda. ¿Sí? Esta fuerza de aquí que va hacia la izquierda, entonces se considera, de acuerdo a nuestra convención de signos, como positivo. Más vendría siendo el valor de CE, ¿de acuerdo? CE, que multiplica igual la relación geométrica en X del triángulo de la relación geométrica 1, ¿no? Sería 6 raíz de 42,25, ¿vale? Y finalmente lo coloco esto de color rojo, la fuerza CE que va hacia la derecha, ¿sí? Que va hacia la derecha, esta fuerza de aquí va hacia la derecha. Entonces pudiéramos considerarla como bueno, aquí negativa. Bueno, aquí lo invertí, ¿no? Si se dan cuenta, estoy manejando la fuerza CE, es positiva, ¿sí? De la raíz de 6 sobre la raíz de 42,25. Y el valor de CD es el que finalmente es negativo, el de aquí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Va hacia la izquierda. Perdón, ahí me equivoqué. Pero vaya, ahí está. ¿Sale? Igual con 0. Ahora, ¿cuál es el valor de mi incógnita? Hay que determinarlo. El valor de mi incógnita lo determino, en este caso vendría siendo CD. ¿Sí? Sí, güey, pero tengo una incógnita más. Entonces, la dinámica que vendríamos haciendo no puede ser igual. Sin embargo, ¿cómo puedo resolver esto? Hago una suma de fuerzas en X, tengo dos incógnitas. Hago una suma de fuerzas en Y, tengo dos incógnitas. Entonces, puedo resolverlo por el método de determinantes. Puedo resolverlo por el método de sistema de ecuaciones simultáneas de primer grado. Por el método de suma y resta, reducción, que es el mismo. El de igualación, el de sustitución. En este caso,
voy a manejar el método de la sustitución. Entonces, ¿qué hago para mi solución? Bueno, está bien. Agarro una de las incógnitas, ¿vale? Esta es una de las incógnitas, ¿vale? La despejo. La estoy haciendo por pasos, vean. Primero la paso al siguiente miembro y esto me queda en el otro miembro. Y después lo que estaba multiplicando pasa dividiendo, lo que estaba multiplicando, dividiendo pasa multiplicando. Si se dan cuenta, ¿sí? Este 6 con este 6 se va, este 42,25 con este 45 se va. Y finalmente me queda simplificado que CD es igual a AC sobre más E más CE. Dices, espérame, pero conoces el valor de AC, ¿no? El valor de AC ya lo tienes, es un valor conocido, sí, pero CE no. Entonces sigo teniendo dos incógnitas. Pero ya tengo una fórmula simplificada. Y a esa fórmula simplificada, donde yo despejo una de las variables, le voy a llamar la ecuación número 1. ¿De acuerdo? Entonces continuamos, señores. ¿Vale? Y después hago pues la suma de fuerzas en Y. Y hago la suma de fuerzas en Y, que vendría siendo, veo cuáles son las que van a actuar. Las 4. Las 4 tienen o componentes o fuerzas. Entonces, pues ni hablar. Empezamos entonces. ¿Sí? Entonces vendría siendo el valor de menos BC, que va hacia abajo, por eso tiene el valor negativo. Y luego viene, ¿qué cosa? Viene el valor de AC. El valor de AC viene hacia abajo, véanlo. AC va hacia abajo, por eso tiene un valor negativo. Entonces vendría siendo el valor de AC. Y ahora estamos hablando de la relación geométrica en Y, ¿verdad? Entonces vendría siendo 250 entre la raíz de 42,25. Ahí está, señores. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Voy a hacerlo de color azul ahora. Vendría siendo la fuerza CE, que va hacia la derecha. En Y, perdón. Va hacia arriba, perdón. En Y. Entonces es positiva. Por eso es que tiene el valor de positivo, ¿no? El valor de CE por la relación geométrica. Como es el triángulo 1, entonces vendría siendo 250 entre 42,25. Ahí está. Y por último, señores, viene esta fuerza, la fuerza que es CD, ¿sí? Que va hacia arriba. Entonces también se considera positiva el valor de CD. Y sobre 250 sobre la raíz de 42, porque es la misma relación geométrica. Listo. Y aquí lo único que queda es que sabemos, ¿sí?, que AC es un valor que ya tenemos conocido. Que el valor de BC también es un valor conocido. Y que este valor de CD igual a AC más CY lo obtuvimos de una suma de fuerzas en X. ¿Vale? En el paso anterior. En el paso anterior, con suma de fuerzas en X, todavía no he obtenido nada. Pero llegué a esta función, a esta fórmula. Entonces, lo que voy a hacer es sustituir estos tres valores en esta función. ¿Qué va a pasar en automático? Que cuando yo sustituya CD aquí, todos los datos van a estar en función a BC, ¿sí?, y a CE, a AC y CE, ¿de acuerdo? Y también en BC. Pero AC es un valor conocido, entonces todo va a quedar en función a BC, ¿de acuerdo? Y CE, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente lo que estoy haciendo es agarro una ecuación, despejo una de las variables de esa primera ecuación, que es la suma de fuerzas en X, y luego sustituyo todo en una ecuación número 2 y en automático obtengo ese valor, ¿de acuerdo? Como aparece en la siguiente operación. Aquí estoy sustituyendo todos los valores en la ecuación 2. ¿A quién le llamé ecuación 2? Pues a esta, ¿no? A la suma de fuerzas en Y. Listo. Ya los estoy sustituyendo, ¿no? Sustituir los valores de AC, de BC y de CD. Listo. ¿Sale? Realizo operaciones, simplifico, ¿vale? Y vean cómo me queda todo en relación a CE.
lo simplifico todavía más, como aparece en la siguiente lámina, y me queda menos 2 toneladas más CE por 5, y ahora sí, ya tengo una ecuación simplificada. La igualo con 0, porque es suma de fuerzas y igual con 0. Lo igualo con 0, y pues recuerden ustedes que mi incógnita es CE, la despejo, es positiva. Entonces todos los demás términos los paso al otro miembro, y lo que pasaba dividiendo pasa multiplicando, lo que está multiplicando pasa dividiendo. Y vean, señores, la parte importante es que me da un valor positivo. ¿Qué significa? Que el valor de CE efectivamente trabaja con presión. ¿De acuerdo? Aquí es donde, si yo me equivoqué, no es compresión, es tensión, bueno, pues me hubiera dado un signo negativo, y entonces yo lo que tendría que haber hecho, pues considerar que vale 2.6 toneladas, y que en lugar de que trabajara a compresión, trabaja a tensión. Pero no fue así. Ahora sí que apliqué la Ave María, dame puntería, y ¿qué creen? Funcionó. ¿Sale? Entonces CE es igual a 2.60 toneladas. Por ahí, recuerden, nuestro curso es de estructuras isostáticas. Vimos el método de las matrices estáticas. Esta armadura la resolví por matrices. Entonces pues ya tienen la forma de poder comparar los resultados de las matrices con respecto a estos valores, ¿no? Es la misma armadura que resolvimos por el método de las matrices. Bueno, entonces continuamos, ¿no? Ya tengo el valor de CE, y si se acuerdan ustedes, en la primera ecuación quedamos que ACD era igual a AC más CE. Ya tengo CE y también tengo AC, entonces en automático pues ya tengo, nada más sustituyo este valor para poder obtener, ¿qué cosa? Pues la otra incógnita, que es CD, ¿no? Entonces ya tengo AC y tengo CE. Este es el que acabo de obtener, este es el valor que tenía de un paso anterior. Sustituyo estos valores y me da de 13 toneladas. Nuevamente, señores, me da un valor positivo, ¿vale? ¿Y esto qué significa? De que el supuesto que hice de que la barra CD trabaja a tensión es correcto. Entonces, señores, he resuelto el nodo que de alguna manera fue motivo de esta presentación, ¿no? ¿Qué hacer cuando se me presentan dos incógnitas para una suma de fuerzas en X y dos incógnitas para una suma de fuerzas en Y? ¿Vale? Precisamente esto. También fue motivo de estas diferentes relaciones geométricas, y también fue motivo el hecho de que este tipo de viga puede llegar a presentar, trabaja como una viga en cantilever por ser una armadura que es una armadura tipo grúa. ¿De acuerdo? Bueno, señores, pues ahí está. ¿Sí? Pues ya lo demás, pues esto es el nodo C fue el coco, ¿sí? A pesar de que por aquí hay un nodo E que también se ve con muchas barras, se van a dar cuenta que no es tan complejo. El difícil es cuando se presentan dos incógnitas. Cuando se presentan dos incógnitas inclinadas, es ahí donde ¡ájale! ¿Sí? Es difícil realizar el equilibrio, y a la vez es difícil poder resolver, ¿no?, los valores de las barras. Entonces, me voy al paso anterior y hago la analogía que hemos estado manejando, ¿no? Empecé aquí, dije, bueno, empecé con este nodo y resolví estos dos, vale, estas dos barras. Y luego, ¿con qué nodo sigo? Digo, bueno, pues si empiezo con C, tengo 1, 2, 3 incógnitas. Pero si empiezo sigo con B, tengo 1 y 2 incógnitas. Listo, ya está. Por ahí me fui, ¿no? Ahora cambio de nodo. Digo, a ver, ¿qué me conviene? ¿O C o E? Porque son los más próximos al último nodo que elegí. Digo, bueno, si lo hago con E, tengo 1, 2, 3, 4 incógnitas. No, pues no, menos. Si lo hago con C, tengo 2, y ya vimos que acabamos de ahorita de sufrir un poquitito con este nodo, ¿no? ¿Vale? Pero ya tengo 2. Y entonces, ahora viene, ¿qué es lo que me conviene? Voy a agarrar otro nodo, de otro color.
Si sigo con E, tengo 1, 2, 3 incógnitas. Pero si sigo con D, tengo 2. 1 y 2. Entonces, el siguiente nodo en cuestión que tendríamos que estar viendo es este, el D. ¿De acuerdo? Pero, y vean, este nodo vamos a analizar. ¿Cuántas incógnitas tengo? 2. Pero una de ellas es ortogonal. Entonces eso simplifica. ¿Cuándo se me presenta el coco? Cuando vienen 2 incógnitas y son inclinadas. Cuando tienen inclinación esas incógnitas, en automático tengo que hacer un sistema de ecuaciones para poderlo resolver. ¿Vale? Entonces saquen sus conclusiones, señores. No nada más es transcribir el ejercicio. Saquen sus conclusiones y estas notas, estos tips que los estamos puntualizando, de alguna manera son lo que tienen que rescatar, ¿no? Entonces, pues vamos al nodo D, señores, no hay más, es el que nos conviene seguir, ¿no? Y ahí está el nodo D, ¿sale? Entonces, pues nuevamente seguimos, tenemos que darle equilibrio a este nodo. Y bueno, pues primero que nada manejamos el nodo D, ¿verdad? Es el único que puede tener fuerzas. No hay fuerzas en la armadura original. Bueno, pues entonces solito. Después pongo los nodos que son vecinos. Los nodos vecinos es C, es E y es el nodo G. Ya está. Y ahora el siguiente paso. El siguiente paso es ¿cómo se llama? Pues manejar el equilibrio empírico. Y pues primero que nada nos sacamos el conejito del sombrero, ¿no? Analogía de la armadura. Esta es cuerda superior. Y si es cuerda superior debe estar trabajando a tensión. Entonces pues ubico que esto trabaja a tensión. Y le dejo la flecha hueca. De que significa de que pues es un supuesto, ¿no? Y entonces digo, a ver, güey. ¿Esta cómo debe de trabajar? Sí, es un montante, es una diagonal. Diagonal y montantes hay que emplearse a fondo para equilibrarlo. Entonces digo, güey, pero a ver, en X, ¿sí? Vean cómo en X, ¿sí? En X hay una fuerza que va hacia la, voy a hacerlo más pequeño, hacia la derecha. Entonces aquí hay una fuerza que va hacia la izquierda. Ya está, güey, está equilibrado en X. Y de esta fuerza hay una fuerza que va hacia abajo. Y de esta otra fuerza hay son componentes que van hacia abajo. Entonces no hay más. Después de hacer ese análisis digo, bueno, pues entonces yo voy a considerar que la barra DE trabaja a compresión. Porque me daría una fuerza que contrarresta el valor de estas dos componentes. El de la barra CD y el de la barra DG. Entonces, listo, señores. Así es como equilibro este nodo. Y vean cómo no hubo broncas. ¿Por qué? Porque el nodo tiene una barra incógnita ortogonal. Y eso nos facilita todo. ¿Vale? Vamos a continuarle. ¿Sale? Vamos a ver si es cierto, si lo que propuse es correcto. Y eso se va a ver reflejado aquí en el siguiente nodo. ¿Sale? Ya está. Y ahora aquí la pregunta sería, ¿y qué es lo que me conviene? ¿Una suma de fuerzas en X o una suma de fuerzas en Y? Si se daban cuenta, o pasaba dos cosas. De que siempre me convenía empezar con una suma de fuerzas en Y, o que me daba lo mismo en X y en Y, ¿verdad? Si se daban cuenta. Y ahora vemos qué pasa, ¿no? Si hago una suma de fuerzas en X, ¿cuántas incógnitas tengo? ¿Sí? Y vean cómo nada más tengo una ahora. ¿Sale? Y si hago una suma de fuerzas en Y, ¿cuántas incógnitas tengo? Tendría esta de aquí y tendría esta otra de acá. Ahora vean cómo cambió la situación. Ahora en X es una y ahora en Y son dos las que tengo. ¿Sale? Entonces aquí queda claro que hoy como hoy y mañana como mañana, ¿no? Hoy como hoy implica de que hoy me conviene suma de fuerzas en X y mañana me convendrá al revés. Entonces ustedes tienen que hacer todas engarzar todos estas preguntas que nos tenemos que hacer mentalmente hablando para poder darle equilibrio
a ese nodo y para poder arrancar a realizar operaciones, ¿no? Entonces, suma de fuerzas en X empiezo. Entonces, lo primero que haría es pues eliminar, ¿no? Es más fácil eliminar. Entonces digo, pues elimino esta porque esta nada más trabaja en Y. Y entonces tengo un valor que ya conocido y una componente que va hacia la derecha, ¿eh? Entonces CD que va hacia la derecha es positivo, ¿sí? CD es, por eso es que se considera como un valor positivo. Y es el valor de CD. Y estamos hablando de la relación geométrica nuevamente todavía de 1, vean, ¿sí? Entonces estoy en X, entonces vendría siendo la componente en X, entonces vendría siendo X sobre la raíz de 42.25. Sería 6, ¿verdad? Y ahí está. Y luego viene la componente en X, pero que va ahora en el otro sentido. Va contrario a la convención de signos establecidas, entonces por eso es que me da negativo, ¿no? Y vendría siendo el valor de DG, que es el valor de una incógnita, y que multiplica, ándele cabrón, aquí vean cómo esta barra tiene otro tipo de relación geométrica. Y entonces, ¿qué relación geométrica es? La del 2. Estamos en X y del 2. Entonces, vean, aquí ya estamos viendo la variante de este ejercicio, ¿no? Ahora voy a utilizar la relación geométrica de número 2 y de X vendría siendo 2 entre la raíz de 10.25 y ahí está, ¿vale? Entonces, el motivo de esta clase, señores, el motivo de este ejercicio es precisamente pues englobar ahora sí ya todas las variantes que existen. Entonces, aquí lo estamos viendo, ¿sí? Bueno, pues ya tengo esas variantes. ¿Quién es mi incógnita? Pues el valor de DG, ¿sale? Entonces lo puntualizo aquí. Es negativo. Entonces la paso al otro miembro como positivo y todos los demás se quedan tal cuales, ¿sale? Sé que el valor de CD ya lo calculé en un paso anterior. Vale 13 toneladas. Lo sustituyo. ¿Sí? Lo que estaba dividiendo pasa multiplicando. Lo que estaba multiplicando pasa dividiendo. ¿De acuerdo? Finalmente, señores, realizo operaciones y me da un valor positivo, es la parte que me interesa. Significa de que mi supuesto de la barra DG, como trabaja a tensión, es correcto, ¿sí? Entonces, la analogía de la armadura, esa es la única que no falla, ¿no? Entonces, trabaja a tensión y ya tengo el valor de DG, ¿de acuerdo? Entonces, ahora empezamos con suma de fuerzas en X, pues ni hablar. Ahora lo que sigue es una suma de fuerzas en Y. Y es lo que vamos a hacer en la siguiente lámina, ¿no? ¿Sí? Y listo, señores. Ahí está. Suma de fuerzas en Y. ¿Vale? Ahora, ¿quiénes juegan? Pues juegan todas. Todas. Aquí juegan todas las fuerzas. Y entonces empezaremos con CD. CD, su fuerza, vean, su componente va hacia abajo. Entonces, por eso se considera como un valor negativo. El valor de CD. ¿De qué relación geométrica es? Ah, pues del triángulo 1, vean, aquí está del triángulo 1, entonces voy a considerar, como estoy en Y, la parte en Y de la hipotenusa, 2.5 sobre la raíz de 42.25, ¿de acuerdo? Listo, ya está esta primera parte, y luego viene el valor de DE, DE va hacia arriba, entonces, si es un valor incógnita, ¿sí? Entonces este valor lo tengo que, es positivo, ¿de acuerdo? Y luego viene la componente de la fuerza DG que va hacia abajo. Entonces es negativa, DG. Y la relación geométrica que la gobierna pues es el triangulito número 2. Entonces, como estamos en Y, del triángulo número 2 vendría siendo 250 entre la raíz de 10.25. Y ahí está, igual con 0. ¿Vale? Y entonces, en ese orden de ideas, pues ahora lo que falta o lo que sigue es sustituir los valores, ¿verdad? Que tengo el valor de CD es un valor que ya conocido, ¿sí? Y el valor de DG, que es un valor que acabo de obtener hace un instante en la suma de fuerzas en X. En esta ecuación, ¿quién es mi incógnita? Pues el valor de DE. Entonces, despejo DE es positivo, los demás pasan con signo contrario. Sustituyo los valores y me da un valor de 20 toneladas exactos, señores. Un valor exactito de 20 toneladas. Y esto implica que DE
es positivo, significa de que está bien la consideración que hice, y además tiene trabaja a compresión. Listo, señores, hemos terminado la otra barra, ¿sí? Entonces vamos a hacer un escudriño muy rápido, ¿sí? Empecé con este nodo. Empecé con este nodo, y que obtuve estas dos barras, ¿vale? Estas dos barras calculé. Después vi cuál era lo que me convenía entre este nodo y este otro nodo, y vi que el que me convenía era este de aquí, porque era el que tenía menos barras, ¿de acuerdo? Con respecto al otro. Y luego me fui al otro nodo, ¿sí? Que fue el nodo C, el nodo que nos costó mucho trabajo. ¿Por qué los cogimos? Porque nada más tenía también dos barras para poder calcular. Y después hicimos un escudriño de qué era lo que más me convenía entre el nodo E y el D. Y vimos que el D, en es lo que acabamos de resolver, me daba dos barras, ¿verdad? por resolver. Entonces, ahora no hay más, señores. Estamos en el antepenúltimo, ¿no? Entonces, ¿cuál agarro? Si agarro este nodo, tengo dos incógnitas. Si agarro este nodo, también tengo dos incógnitas. Entonces es un empate. Aquí hay un empate. Entonces, vámonos por orden, ¿no? Cuando hay un empate, pues nos vamos por orden. ¿Cuál va primero, el E o el G? Pues el E. Entonces, el siguiente punto, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿sí? Y que me va a dar dos incógnitas, es el nodo E. ¿De acuerdo? Es el nodo que nosotros vamos a considerar, el nodo E. Vamos a ver si fue así lo que pensamos. Y efectivamente, ahí está. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer el equilibrio. ¿Cómo vamos a equilibrar este nodo? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, este nodo, para empezar esta parte de aquí, ya lo habíamos dicho, tendría que estar trabajando a compresión. ¿Están de acuerdo? Porque forma parte de la cuerda inferior. Entonces, de arranque, por la analogía de la armadura, lo hago que trabaje. Esto de estar usando apuntadores está volviendo loco esto, ¿no? Pero en fin, la buena voluntad ahí está. Ahí está, señores. A compresión. Y entonces, para poder determinar si esto va, vean, hay dos contra una, ¿no? ¿Están de acuerdo? Estas dos fuerzas van hacia la izquierda, pues vamos a hacer que esto vaya hacia la derecha. Eso sería lo que me diría el sentido común. Aquí hay dos fuerzas que contrarrestarían esta, ¿verdad? Entonces, esto es lo que me dice el sentido común. Que de alguna manera esta tendría que contrarrestar, ¿verdad? A estas dos componentes. Una que va aquí y otra que va acá. De lo contrario, bueno, pues, significará de que el sistema me lo resuelve. Sin embargo, vean cómo mis dos incógnitas son ortogonales. Entonces, cuando hay ortogonalidad, no hay problema. No vamos a tener un sistema de ecuaciones en X dos incógnitas y en Y dos incógnitas. Entonces, ahí está. Vamos a ver si fue así o fue bajo otra circunstancia. Y ahí está, miren. ¿Sale? El equilibrio se realizó tal como lo dije. Entonces, ahora, ¿qué me conviene? ¿Hacer una suma de fuerzas en X o una suma de fuerzas en Y? Y aquí hay un empate, señores, ¿sí? Porque si hago una suma de fuerzas en X, tengo una incógnita nada más. Y si hago una suma de fuerzas en Y, tengo una incógnita también. Entonces aquí da la misma cosa que sea en X o en Y. Bueno, pues entonces cuando hay empate, pues empiezo mejor por orden. Y hago una suma de fuerzas en X, ¿verdad? Y si hago una suma de fuerzas en X, pues primero que nada quito los valores que no van a intervenir. En este caso es este y este de aquí no van a intervenir. Entonces nada más intervendrían tres valores, tres términos, ¿no? En primera instancia, el valor de EG, ¿sí? EG que va hacia la derecha, ¿sí? Entonces tendría que tener un valor que es positivo, ¿verdad? Porque va hacia la derecha. Y después un valor de BE que va hacia la izquierda, entonces tendría que tener un valor negativo. Los dos son ortogonales. Entonces el siguiente paso es esta fuerza que va hacia la izquierda, chequen ustedes, y que de alguna manera es contraria a la convención de signos, por eso tendría que tener un valor negativo, por eso es menos el valor de ¿quién? De CE.
¿de acuerdo? Que es un valor que ya conocemos, vale 2.60. Pero ¿de qué relación geométrica estamos hablando? Estamos hablando de las relaciones geométricas de 1. Entonces vamos a utilizar la relación geométrica de 1. Como estamos en X, vendría siendo 6 entre 42.25. Y ahí está. ¿De acuerdo? Listo, señores. Ahora lo único que resta es pues sustituir los dos valores o los valores que yo tenga. En este caso vendría siendo el valor de BE, que vale 6 toneladas, 6.6 toneladas, y CE, que vale 2.6 toneladas. ¿Sale? Lo sustituyo, despejo quién es mi incógnita. Mi incógnita es EG. ¿Sí? Es positiva, todos los demás pasan con signo contrario. ¿Sale? Sustituyo y me da un valor de 12 toneladas. 12 toneladas, me da un valor positivo. Entonces, al dar un valor positivo significa de que es correcto el supuesto que tuve de la barra EG que trabaja con presión. Es correcto, perfecto. Entonces trabaja a compresión. Ahora sí, ya hice suma de fuerzas en X, pues ahora nos vamos con una suma de fuerzas en Y. ¿De acuerdo? Y entonces, pues empezamos con suma de fuerzas en Y. Listo. Lo primero que tengo que hacer, bueno, pues hacer un checklist de qué es lo que puedo eliminar, ¿no? O de lo que no debo de considerar. Y lo que no debo de considerar, como estoy en suma de fuerzas en X, es esta. Y, perdón, voy a colocarles por ahí una tachecita. Esta ni esta. Estas son horizontales y como estamos en suma de fuerzas en Y, pues esas no juegan, ¿no? ¿Sale? Y en todo caso jugarán estas tres. Entonces empezamos. Esta que es la EF que va hacia arriba, entonces se considera como positiva. La menos DG, ¿sí? menos DE que va hacia abajo, también es ortogonal, entonces menos DE, que es un valor conocido que vale 20 toneladas. Y por último, la fuerza que viene hacia abajo, por la componente va hacia abajo, de la fuerza CE. Entonces menos CE, la componente va hacia abajo. Como estamos en suma de fuerzas en Y y además esta barra está en la geometría 1, que es esta de aquí, entonces sería 250 entre 42.25. El valor del seno, ¿verdad? De esa componente. ¿De acuerdo? Veo cuál es mi incógnita. Mi incógnita es EF y que trabaja con presión, así la consideramos. Bueno, pues la despejo, esta EF la despejo, es positiva. Entonces todos los otros términos los paso al otro miembro con signo contrario. Y sustituyo los valores correspondientes. ¿Sí? Esto me da un valor de 25 toneladas y que trabaja a compresión. 21 toneladas, perdón, que trabaja a compresión. Entonces me da positivo. ¿Y qué significa? Pues que es correcto el valor que yo supuse. ¿Vale? Entonces, haciendo un escudriño nuevamente, así muy general, hicimos este nodo y resolvimos estas dos variables. Después me fui por el nodo B porque era el que me tenía nada más dos incógnitas. Y luego me fui con el nodo C porque era el que me tenía menos incógnitas, que eran dos. Y luego me fui con el nodo D y me fui con dos incógnitas. Era el nodo que me daba menos cantidad de incógnitas. Y el que acabo de resolver, que es el nodo E, resolví estas dos barras. Entonces nada más me sobra una sola barra por calcular. Y entonces a ese nodo se le llama penúltimo. El penúltimo el penúltimo nodo es el nodo que me permitirá de alguna manera resolver una sola barra. Entonces me voy me voy al nodo, el siguiente nodo que correspondería sería el nodo F, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué no el G? Los dos son reacciones. El F, ¿por qué? Pues porque va antes que el G, ¿no? Entonces si empezamos con A, pues vamos a dejar al último al nodo G. Sin embargo, si ustedes hubieran optado al revés, por empezar con el G, también es válido, ¿vale? Pero vaya, vámonos en el orden, ¿no? Vámonos por orden. Entonces sería el nodo F, es el que yo elegí. Vamos a ver si es cierto. ¿De acuerdo? Entonces, pues vemos que sí, es efectivamente el nodo que corresponde, el E. ¿Sí? A ver, aquí. No es el nodo E. Y ahora sí.
es el F. Y nuevamente, el nodo en cuestión, ahora ¿quién es? El nodo F. ¿Sale? ¿Qué es lo que debe de tener el nodo F? Pues debe de tener, es el único que puede tener fuerzas, ¿sí? Fuerzas externas. En este caso, el valor de la reacción, que es Fy. Además, tiene el valor de esta fuerza EF, que es un valor que ya calculamos. Y esta es la única barra que nos hace falta por conocer. Si ustedes analizan, aquí hay una cosa interesante, ¿no? Vamos a equilibrar este nodo, pero si ustedes analizan cuánto vale EF y cuánto vale Fy, tienen el mismo valor ya. EF vale 21 toneladas. Y el valor de Fy es 21 toneladas. O sea, este valor de aquí es igual al de acá. Entonces, esto provoca en automático, ¿sí?, que esto valga, sea cero, ¿no? Sea una barra zángana. Si yo considero que esto trabaja a compresión, estoy considerando una cierta fuerza que tendría que valer cero, una componente que tendría que valer igual con cero. ¿Por qué? Porque este valor de aquí es el mismo valor de acá. Si aquí hay una componente en X, no hay ninguna fuerza en X que contrarreste. Entonces se sobreentiende que esta fuerza es zángana, no tiene ningún valor. Y es precisamente lo que estamos haciendo aquí. Acuérdense de ese simbolito que lo manejé, ¿no?, como una incógnita. Esa barra no trabaja. ¿Sale? Y aquí coloqué precisamente esta nota, ¿no? Si la barra la consideramos en tensión o comprensión, el nodo no quedará equilibrado, dado que su Fy vale 21 toneladas y EF, que trabaja con presión, también tiene un valor de 21 toneladas. Por tal motivo, Fg tiene un valor de 0 toneladas. ¿Sale? Es una zángana que no trabaja. Entonces, hemos resuelto todas las barras, señores. ¿Sale? Todas las hemos resuelto. En este último nodo, en el primero que arrancamos, resolvimos estas dos. Y luego nos seguimos con el nodo B, resolvimos estas dos. Y luego con el nodo C, que fue el que nos quitó, nos causó mucho problema. Y luego nos seguimos con el D, resolvimos estas dos. Y luego le seguimos con el E y resolvimos estas dos. Y finalmente en este último nodo, ¿sí?, fue de trámite porque esta es una zángana que no trabaja. Y ahora sí, señores, esto fue en el penúltimo. Ahora sí vámonos al último nodo, en donde tenemos que comprobar todos nuestros cálculos, ¿sí?, que vendría siendo en el nodo G. Y ahí está el nodo G. ¿Sale? La zángana que no trabaja, las dos reacciones. También aquí hay otra zángana, ¿no? Esta de aquí no trabaja, y tampoco esta GX trabaja, ¿no? Entonces, pues aquí no hay de que a qué me conviene, si X o Y, es lo mismo, ¿no? Entonces vámonos por orden. Ya todos los valores los conozco. Pues aquí está el valor de GY. El valor de GY ya lo conozco. El valor de DG ya lo conozco. El valor de EG ya lo conozco. Y AX, que vale 0, ¿no? Entonces, pues sumo fuerzas en X, que vendría siendo esta componente que va hacia la derecha. DG, bueno, empezamos con AX, ¿sale?, que ya quedamos que vale 0. Y luego el valor de EG, que es negativo porque va en sentido contrario a la convención de signos, EG. Y luego finalmente esta componente que va hacia la derecha, que es entonces positiva, vendría siendo el valor de DG. ¿De qué relación geométrica estoy? En la relación geométrica número 2, entonces utilizo la relación geométrica número 2. Como estoy en X, vendría siendo el valor de X sobre el valor de la hipotenusa. Sería 2 sobre la raíz de 10/25. ¿Sale? Sustituyo los valores que conozco, que son todos. Y señores, me da una relación,
un error de menos 0.01. Está dentro de lo permisible. Recuerden que lo permisible es en negativo o positivo 1 centésima. Estoy en el límite. Dice, todos los grados de control que tuve para poder tener una mejor una mayor precisión, y aún así me dio 1 centésima de error, ¿de acuerdo? Pero estoy dentro de los márgenes. Ahora, ¿cómo decirles? Esto no significa de que ya pasó. Hay algunas armaduras que en X sí es estable, pero en Y no. Entonces habríamos que hacer ahora la suma de fuerzas en Y. ¿Sale? Sustituyo los valores que ya conozco. Aquí, ¿quiénes son los que no trabajan o los que no hay que considerar? Tendría que ser ni Gx, ni este valor, ¿verdad? Ni este, que entonces nada más sería básicamente dos valores. El valor de Gy, que va hacia abajo, ¿sí? Por eso es negativo, ¿de acuerdo? Por eso es que me resulta negativo. Y el valor de Dg, que sí, ese valor es positivo, va hacia arriba, ¿sí? Entonces más Dg, y estamos en la relación geométrica número 2, entonces hay que utilizar la relación geométrica número 2. Como estamos en Y, vendría siendo 2.5 entre 10.25. Ahí está. ¿Vale? Sustituyo los valores y me vuelve a dar un valor de menos 0.01. Estoy dentro de los márgenes permisibles. Significa de que mi armadura es correcta. ¿De acuerdo? Con todas las precauciones para poder evitar errores. Y pues apenas si pasé. ¿De acuerdo? Entonces es lo máximo que se permite. Ya 0.02 ya no es permitido porque ya son 2 centésimas, ¿no? Es 0.01 centésimas para que las barras se consideren adecuadas, ¿no? Finalmente, señores, pues los resultados, ¿no? Que en este caso son las reacciones, ¿sí? Ahí están los valores de las reacciones, los valores de las barras, ¿sí? La armadura con todas sus geometrías y los valores correspondientes a sus geometrías. Esto tiene que venir en una sola hoja. Así me lo van a presentar los ejercicios que están resolviendo y los ejercicios de su examen que van a desarrollar. ¿De acuerdo? Aprendizaje puro con esta última armadura, señores. Entonces ahora sí ya no tienen pretextos para poder desarrollarla, sus ejercicios. No me resta más que agradecerles el seguimiento que están dando a estos temas. Y pues a seguir trabajando, señores. Ánimo. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos pronto, señores. Hasta luego y suerte.